Revelaciones divinas, el impactante juicio de Sodoma y Gomorra y la fe que transformó vidas en el tercer año de Joacim, rey de Judá. En los días en que las ciudades de Sodoma y Gomorra florecían en abundancia, pero también en inmoralidad y rechazo a Dios, se encontraba Lot, un hombre justo, sobrino de Abraham. Lot había elegido vivir en Sodoma, atraído por la apariencia de prosperidad que la ciudad ofrecía. Sin embargo, a su alrededor solo había gritos de desesperación, deseos desenfrenados y una completa indiferencia hacia el pacto del Dios que había prometido bendecir a su familia. Lot intentaba mantener su fe en medio de tanta corrupción. Su corazón se debatía entre las costumbres decadentes de la ciudad y la santidad de Dios. Una tarde, 2 ángeles enviados por el Altísimo llegaron a su puerta, disfrazados de hombres. Lot, diciendo «Dios les guarde», les ofreció refugio y alimento, respetando así el deber sagrado de la hospitalidad. Ante la sorpresa de su familia, la paz de su hogar pronto se vio interrumpida cuando una multitud de hombres cercó su casa, clamando con gritos llenos de vileza por los visitantes. Los ángeles intercedieron, recordándole a Lot que la justicia de Dios estaba por manifestarse. «Escapa con tu vida», le advirtieron. «No mires atrás ni te detengas. Corre hacia la montaña, pues el juicio que viene es la decisión de Dios». El desasosiego llenó el corazón de Lot. «¿Por qué habría de perder todo lo que he construido aquí?», pensaba mientras sus yernos denegaban su advertencia, riendo de su temor. Con un dolor profundo en su pecho y una decisión inminente, Lot se dispuso a dejar todo atrás. En ese instante, el alboroto de la calle se transformó en un eco de desesperación. Él sabía que debía actuar rápido. El tiempo se acababa. Mientras él y sus hijas avanzaban, su esposa se quedaba atrás, anclada por los recuerdos de los placeres y comodidades de Sodoma. La tentación era demasiado poderosa para ignorar. Pero el juicio de Dios estaba a punto de caer. La atmósfera se tornó oscura en un instante. Con un estruendo de truenos ensordecedores, una lluvia de fuego y azufre descendió sobre la ciudad. «¡Huye! ¡No mires atrás!», gritaron los ángeles mientras comenzaba el juicio divino. Los ojos de Lot se llenaron de terror. En la carrera por salvar sus vidas, el amor de su esposa por lo perdido la llevó a mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos, ella se convirtió en una estatua de sal, un triste recordatorio de lo que pasa cuando se da la espalda a la salvación. Mientras Lot y sus hijas se alejaban, la devastación detrás de ellos era un testimonio sobre la severidad del juicio de Dios. En su corazón resonaban las palabras de Abraham: «Y si hubiera 10 justos en Sodoma, ¿salvarías la ciudad?». Pero ahora su propia fe tambaleante se desbordaba en súplicas al Dios que había prometido protección. Cuánta urgencia había en su camino hacia la montaña. Mientras el humo y el fuego consumían su antiguo hogar, Lot se encontraba ante el abismo de la incertidumbre. ¿Podría realmente confiar en Dios y seguir adelante dejando atrás su Sodoma personal? Esta lucha interna lo empujaba a un final que apenas podía imaginar. En medio de la desesperación, una cuestión resonaba en su mente. ¿Dijo Dios lo que verdaderamente iba a hacer? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones.
Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La montaña se alzaba ante ellos, un santuario de salvación frente a la destrucción. Lot, con el corazón inquieto, se dio cuenta de que el camino hacia la fe, aunque escabroso, era la única salida. Pero, ¿alcanza la fe para rescatar a aquellos que, como su esposa, aún miran hacia atrás? El fuego del juicio iluminaba el cielo oscuro, mientras la promesa de redención emergía en un futuro incierto. Mientras Lot ascendía por la escarpada ladera de la montaña, su mente navegaba por un mar de confusión y dolor. El eco de los gritos de desesperación de Sodoma aún resonaba en sus oídos, y el corazón de su familia se había desgarrado en un instante. Se sentía como un náufrago en un océano de incertidumbre. ¿Por qué, Señor?, clamaría en su interior. La pregunta brotaba de un alma en conflicto. ¿Por qué no salvaste a mi esposa? Sus hijas, conscientes del abismo emocional que se cernía sobre su padre, intentaban consolarlo. Padre, debemos creer que la salvación de Dios es suficiente, decían entre sollozos. Una noche, mientras se refugiaban en una cueva oscura, el silencio de la montaña se volvió pesado. Era un silencio lleno de arrepentimientos y dudas, un eco de la pérdida. Lot miró al cielo estrellado, buscando respuestas en las constelaciones que Jehová había creado. De repente, una visión sobrenatural se le presentó. En su mente apareció la figura de su tío Abraham. Un destello de luz iluminó su corazón, recordándole la ferviente intercesión que Abraham había hecho por los justos de Sodoma. ¡Oh, la fe de aquel hombre! La voz de su tío resonó: Jehová es justo, su misericordia te sigue, Lot, aunque hayas perdido tanto. Con cada palabra, más claridad llegaba a su corazón. No todo está perdido, comenzó a murmurar en voz alta mientras sus hijas lo miraban expectantes. Todavía existe un propósito divino en nuestras vidas, aun cuando las llamas de la destrucción nos rodean. Lot se levantó, lleno de una renovada determinación. Debemos encontrar a los otros justos que escaparon del juicio, proclamó con fervor. Mientras Lot compartía su renovada misión con sus hijas, el amanecer surgía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. Era como si el mismo Creador estuviera prometiéndoles un nuevo comienzo. Decidieron bajar de la montaña y explorar las colinas cercanas, donde algunos habitantes pudieron haber encontrado refugio. Sin embargo, la tensión reverberaba en el aire. Mientras caminaban, un silencio ominoso les envolvía, como si la tierra misma estuviera en duelo por las ciudades perdidas. Lot recordó las palabras de Dios: el justo con un alma fiel es un refugio. Ahora sabía que debían llevar esperanza a aquellos que, como ellos, habían sobrevivido al juicio. Al llegar a un pequeño asentamiento, encontraron a un grupo de personas que habían huido, tan temerosos como ellos. Pero todo se nubló cuando un grito penetrante rompió el aire. Un grupo de hombres armados apareció, buscando justicia, buscando venganza por la caída de su ciudad. Lot, con el corazón latiendo con fuerza, comprendía que el temor y la desesperación podían engendrar más tristeza. «¡Deja que hable!», exclamó, levantando su mano en señal de paz. «Venimos no a causar estragos, sino con un mensaje de esperanza. Hay un camino hacia la redención, un futuro en el que el nombre de Jehová será glorificado. No más hogares destruidos, no más llanto, solo un llamado a volver a la fe verdadera». Las miradas temerosas comenzaron a suavizarse, pero la tensión aún prevalecía. En ese instante recordó cómo la fe de Abraham había transformado su vida. ¿Puede la fe realmente cambiar el destino de cada alma? Una corriente de fe y determinación comenzó a descender sobre el grupo. Mientras la atmósfera se llenaba de expectativa, una voz resonó desde lo profundo de su ser. «Esto no ha terminado».
El camino está lleno de pruebas, pero hay esperanza en el nuevo pacto que se avecina. Lot sintió una urgencia que iba más allá de lo que él podía entender. Las palabras de su corazón se hicieron eco en el de muchos. Dios no solo ha juzgado, también ha prometido salvación para aquellos que con fe lo buscan. La revelación continuaba brotando como un manantial de vida. En ese momento de reunión, Lot comprendió que su dolor no había sido en vano. Había nacido un nuevo camino de fe. Así comenzaba un viaje de redención donde cada paso hacia adelante podía llevarlos a la restauración del espíritu perdido de su pueblo. Pero la verdadera pregunta que lo inquietaba regresaba. ¿Están preparados para la prueba que vendrá cuando la fe sea puesta a prueba? Mientras una nube de incertidumbre se arremolinaba a su alrededor, la luz de la promesa de Dios brillaba ante ellos. La salvación estaba en camino, pero había más que se revelaría en el tiempo elegido por el Altísimo. Mientras las primeras luces del nuevo día se deslizaban suavemente sobre las colinas, Lot se sintió empujado por una mezcla de ansiedad y fervor. Sus hijas, influidas por la renovación de su padre, comenzaron a compartir el mensaje de esperanza que brotaba de sus corazones quebrantados. Dios no se olvida de su pueblo, de aquellos que le buscan con sinceridad. Resonaba en los labios de cada uno, y en medio de su encuentro con aquellos que también habían escapado del juicio, un pequeño grupo comenzó a reunirse, escuchando atentamente. Entre ellos, una anciana de rostro marcado por la tristeza se acercó a Lot. «Hijo de Harán», dijo con voz temblorosa, «yo he oído de la salida de tu familia, mis ojos han visto la desolación, las ciudades fueron barajas sobre las que el fuego de justicia cayó. ¿Qué esperanza queda para nosotros? ¿Qué camino de restauración podemos seguir?» Su voz era un eco del sufrimiento. Lot, sintiendo la carga de su angustia, se acercó más. «La esperanza, querida madre, está en volver a Jehová. Él ha sido nuestro refugio y fortaleza, y no obstante el juicio, su misericordia permanece. No podemos permitir que el temor opaca nuestras almas. En este dolor hay un nuevo pacto, una nueva oportunidad». Su fervor creció, resonando en sus palabras a medida que el grupo se fue uniendo para escuchar la voz del que les había hablado de redención. Pero mientras la reunión crecía, lejos de allí, en la nebulosa distancia, una sombra ominosa comenzó a cernirse sobre el asentamiento. Cuán rápidamente el clima del alma puede cambiar. Un grupo de hombres rencorosos y sedientos de venganza regresaba, atraídos por el rumor de la reunión. Sus corazones latían con la ira de los que son heridos, deseando restaurar lo que habían perdido en el fuego que consumió sus hogares. Al escuchar la llegada del peligro, las miradas de los presentes fueron de temor. La situación se tornó tensa. «Debemos escondernos», gritó uno. Lot levantó su mano nuevamente. La calma interna de su ser contrastaba con el tumulto exterior. «No huyamos», respondió con firmeza. «Si corremos ahora, perderemos no solo nuestra vida, sino también el mensaje que debemos llevar. Este momento es un testimonio de la fe. Dios nos ha traído hasta aquí por un propósito. No tiene lugar el miedo entre aquellos que creen en su palabra». La duda comenzaba a disiparse de los rostros. La fe otorgaba valor. El milagro de la unión comenzaba a brillar como un faro en la oscuridad. Los hombres armados, al acercarse, se detuvieron ante la imagen de Lot, que en su fragilidad no se rendía. La voz de su líder resonó: «¿Por qué permanecen aquí si la ciudad caída solo contiene cenizas? ¿No ven que su salida ha sido en vano? Regresen a la muerte que buscan». Pero en ese preciso momento el cielo decidió actuar. Una luz impresionante brilló sobre el grupo. Lot sintió el poderoso susurro de Dios. «Tuya es esta hora, Lot. Tu fe puede abrir puertas,
y la voz del cielo exhalar perdón. Inspirado, Lot gritó: «Paz, hombres, escúchenme. Este encuentro no es un error, sino la oportunidad para levantarnos. ¿Están dispuestos a aceptar el nuevo pacto? ¿Pueden ver más allá de la destrucción?» Sorprendiendo a todos, algunos hombres bajaron sus armas. La lucha interna en sus corazones entre el deseo de venganza y el cálido llamado de esperanza se tornaba en un nuevo horizonte. Pero lo que Lot no sabía es que la verdadera prueba estaba aún por venir. Mientras se formaba un nuevo camino de reconciliación entre ellos, en el profundo silencio de su ser, ¿qué revelaciones les aguardaban? La promesa de Dios resplandecía. El tiempo de la redención empezaba a desvelarse, pero la sombra de un juicio mayor aún amenazaba con descender. Las palabras resonaban: «Cuando la noche parezca más oscura, es cuando la luz está más cerca. Prepárense, porque el Altísimo está a punto de mover las aguas con un propósito que aún no comprenden». La historia de Lot y su familia apenas comenzaba, mientras la providencia divina se entretejía en cada decisión que tomaban. Mientras la luz del día comenzaba a expandirse más allá de las colinas, Lot miraba a su alrededor con el corazón latiendo furiosamente. A su lado, su familia, ahora unida en fe, miraba expectante a los hombres que habían bajado sus armas. ¿Podría el dolor dar paso a la renovación? La voz de su hija mayor rompió el silencio. «Padre, ¿realmente crees que este es el camino hacia la restauración?» Lot, sintiendo la presión de la fe en sus venas, asintió. «El camino de Jehová no es un camino sin espinas, hija, pero es un camino que llevará a vida. Sanaremos si nos mantenemos firmes en su verdad». Justo entonces, un destello de luz, cual relámpago, iluminó el rostro de aquellos hombres. Uno, con ojos endurecidos por el sufrimiento y la pérdida, comenzó a hablar. «Hemos perdido tanto. ¿Y es el perdón algo que se puede reconstruir sobre las cenizas de nuestra ira?» Lot, entrecerrando los ojos, sintió que en cada palabra había oportunidad. Las cenizas pueden abonar el nuevo crecimiento. Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece perdón, siempre. ¿No recuerdan cuando Israel, en el desierto, clamó a Jehová? Él proveyó agua de la roca. Lo hizo por amor. El hombre asintió, asimilando la idea. Su mirada ya no estaba solamente cargada de rencor, sino que había un atisbo de esperanza en su corazón. Sin embargo, mientras esta discusión propiciaba la sanación, entre las sombras de los valles próximos, otro grupo emergió. Eran los moradores de Sodoma, despojados y llenos de rabia, atraídos por la luz que había comenzado a brillar en el corazón del pueblo de Lot. Había un odio ferviente que crecía como un fuego incontrolable entre ellos. Lot se dio cuenta del peligro que ellos traían. Deben entender que no estamos aquí para reemplazar su sufrimiento por más dolor. La justicia de Jehová es como un manantial que brota sin cesar para aquellos que buscan refugio en su verdad. Mientras hablaba, las sombras se acercaban más, y la voz del líder de los sodomitas se alzó, cortante como un cuchillo. «Locos, ¿por qué buscan en nosotros lo que perdieron? La ira del hombre no es un acto de justicia, sino un eco del odio que nos consume». Las palabras reverberaron en el aire, llenas de veneno. En ese instante el viento sopló, trayendo consigo una advertencia divina. «Satanás se agita en su corazón. Estén atentos», resonó una voz celestial, una advertencia que solo Lot pudo captar, dejando a todos en un silencio reverente. «¿Cómo podemos escapar de esta condena?», gritó una mujer entre la multitud, mientras su voz temblaba de incertidumbre. «¿Hay salvación si el fuego está en nuestros pasos?» Lot sabía en lo más profundo de su ser que la respuesta requería fe. Con un gesto decidido, se volvió a los suyos y al grupo formado. «Como nuestro guía, que sea nuestro refugio en este momento.
No habrá condena para el que clama a Jehová con sinceridad. Vamos, clamen con sus corazones y confíen en que Él está presente en este desierto de desolación. Mientras alzaban sus voces al unísono, una palpable tensión llenó el aire. Las palabras de cada uno se entrelazaban, formando un coro de fe, una demanda por reconciliación y restauración. Pero mientras la luz del clamor ascendía, la oposición se acercaba con furia, decidida a ahogar la esperanza que acababa de brotar. Lot se volvió a mirar al grupo de hombres. Lo que se avecina es grande, pero mayor será el poder de nuestro Dios en nuestra defensa. Recuerden las palabras de su pacto. Está en la hora más oscura cuando la justicia y la misericordia de Dios se cruzan. En ese momento, la tierra tembló, una señal de la intervención divina. Las sombras se agitaron y la luz crujió a su alrededor, dejando a todos temblando por lo que estaba por venir. Y entonces la voz del cielo retumbó. Pueblo, permanezcan firmes. La noche puede ser oscura, pero la justicia de Dios está por revelarse en su plenitud. ¿Qué pactos, hermano? ¿Qué nueva tierra buscarán? Prepárense, porque lo sagrado cederá su lugar a la promesa de una nueva era. El futuro era incierto, y una inquietud llenaba el aire. ¿Podrían ser ellos los instrumentos del juicio? ¿Qué vendría tras esta revelación? Las preguntas pendían en el ambiente, y Lot sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse en la narración de la redención divina. La tierra seguía temblando bajo el peso de lo que estaba por ocurrir. Lot sintió el miedo cobrar vida a su alrededor, pero su corazón estaba anclado en la promesa. «Es aquí donde el poder de Dios se hará manifiesto», murmuró a sus hijos con voz firme, incluso cuando la marea de pánico comenzaba a crecer entre la multitud. A medida que las sombras se acercaban, podían escuchar los murmullos de los sodomitas, desgarradores y llenos de sed de venganza. La fe de Lot, sin embargo, ardía como una antorcha en medio de la tormenta. «No temáis, porque Jehová peleará por nosotros», proclamó con convicción. Su voz resonó como un eco de las antiguas promesas, recordando a todos el pacto de Dios con Abraham. «¿Qué es la vida sin fe?», preguntó un anciano del grupo, su rostro iluminado por la luz temblorosa que surgía de los corazones congregados. «Si el Creador está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay ningún enemigo que nos pueda conquistar si andamos en su luz», respondió Lot, el fervor rejuveneciendo su ser. La multitud ahora parecía más unida. Las cadenas del odio comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la esperanza compartida. Pero entonces el líder sodomita avanzó, su figura oscura proyectando una sombra amenazante. «¿Y qué de sus promesas, Lot? Has llevado a tus hombres a un callejón sin salida, a una condena que nunca podrás evitar. Venganza está en camino». Lot se miró a sí mismo, sintiendo cada palabra resonar con el eco de lo que alguna vez había observado en Sodoma, la arrogancia del hombre frente al juicio de Dios. «La venganza pertenece al Señor», exclamó. «Tú que has sembrado maldición, verás cómo la justicia divina brota como un río en la sequedad». Y como si la naturaleza misma respondiera a su clamor, un trueno retumbó en el cielo, resonando con la voz del Altísimo. La atmósfera se volvió electrizante y en un instante el aire vibró con una poderosa tuición celestial. «Prepárense, porque la hora de la verdad ha llegado». Un relámpago rasgó el cielo, iluminando a todos con una claridad aterradora. El resplandor reveló el parpadeo de miedo en los rostros de los sodomitas, mientras que por otro lado los fieles se aferraban más fuertemente a la esperanza. Lot sintió que el tiempo se detenía. Solo un acto de fe los separaba del destino que les esperaba. «Clamaré al Señor en mi angustia, y Él me responderá», gritó, transformando su angustia en un himno de alabanza. Una declaración de confianza que atravesaba el caos. La respuesta llegó en forma de un viento fuerte,
como un susurro de verdad en la tormenta. El juicio va a caer, pero mi mano todavía está en medio del pueblo, decía el eco de la promesa. Los sodomitas, sintiendo el impacto de aquel clamor ferviente, comenzaron a retroceder. —¿Qué están haciendo? ¡Acérquense! —bramó el líder, pero su autoridad parecía desvanecerse ante el poderoso acto de fervor divino. Mientras tanto, la tierra seguía convulsionándose, y la atmósfera se llenó con un sentido palpable de expectación. Era como si el mismo cielo estuviese conteniendo su aliento, esperando el triunfo de la libertad sobre el yugo de la opresión. Inesperadamente, quebrando la frialdad de la inercia, un pequeño grupo de sodomitas, aquellos tocados por el clamor de los seguidores de Lot, comenzaron a cuestionar sus corazones. ¿Podría esto ser verdad? Uno de ellos murmuró, su voz temblando. ¿Podríamos ser perdonados? Si hay arrepentimiento, hay esperanza, se atrevió a responder una de las mujeres de Lot, su fe brillando intensamente. Vengan a la luz, donde hay redención. La oferta de misericordia resonó, y la lucha interna se encendió en los corazones de muchos. Pero el tiempo apremiaba, y la sombra del juicio seguía cernida sobre la ciudad. Con un gesto de autoridad, Lot levantó su mano. El destino de Sodoma está ante nosotros, mas todavía hay tiempo para volverse y hallar la gracia de Dios. Clamen y busquen al Señor antes que sea demasiado tarde. En ese instante, la voz del cielo resonó nuevamente. ¿Acaso el pueblo de la promesa se convertirá en el refugio de aquellos que claman? Una decisión se acerca y el tiempo es corto. La pregunta que les dejo: ¿quién responderá al llamado de la salvación? La destrucción está a las puertas, pero también la posibilidad de transformación gloriosa. El eco de la pregunta divina reverberó en el aire, dejando un profundo misterio en el corazón de todos presentes. ¿Qué decisión tomarían? ¿Serían algunos salvados en el último momento, desafiando las cenizas del pasado? La respuesta aún estaba por revelarse. El viento continuó azotando las calles de Sodoma, amplificando el temor y la ansiedad que se cernían entre los corazones atormentados. Lot, con la mirada fija en el horizonte en llamas de la ciudad, sintió cómo un peso opresor se asentaba sobre su pecho. El clamor por la salvación de su pueblo resonaba en sus oídos. El eco de su propia voz aún cruzaba su mente. Clamen y busquen al Señor antes que sea demasiado tarde. Mientras el albor declinaba en una penumbra sombría, un fuerte retumbar sacudió el suelo. De repente, el cielo se iluminó de nuevo, evidenciando la llegada de los ángeles, mensajeros divinos enviados por el Todopoderoso. Con pasos firmes descendieron del cielo, como un rayo de luz fulgurante que atravesaba el caos reinante. Los ojos de Lot se abrieron en asombro. Sabía que la divina intervención era inminente. Los sodomitas, en su arrogancia, miraron con desdén a los visitantes celestiales, sin comprender el mensaje de juicio que traían consigo. ¿Quiénes son estos?, susurraban, su escepticismo afilado como cuchillos. Pero Lot, sintiendo la urgencia, se acercó a ellos con reverencia y temor. «Hermanos, no temáis», clamó Lot, «son ángeles del Señor, vienen a darnos un mensaje vital de salvación. Este lugar está destinado a ser destruido por sus iniquidades, pero hay un camino de escape si otorgamos nuestra vida al Altísimo». Las llamas del fervor y la fe ardieron en su interior mientras imploraba a aquellos que aún dudaban. Un arrebato de hostilidad pronto rebutó las palabras de Lot. «No tenemos nada que ver con el Dios que tú proclamas. Basta ya de tus advertencias», respondió uno de los líderes sodomitas con un rictus de furia creciente. Sus palabras resonaron cual sentencia de muerte en el corazón de muchos que estaban al borde de la decisión.
Lot comprendía que la lucha no era solo física, sino espiritual. En su angustia levantó los brazos al cielo como un hombre en profundo clamor, mientras un hilo de luz descendió entrelazándose con su fe. Jehová, escucha mi súplica, salva a los que están débiles de corazón, en esos momentos de oscuridad en que ni siquiera pueden ver la luz. Los ángeles, con rostro sereno pero fiero, proclamaron: Hemos venido a liberar a los justos. La destrucción está sentenciada, mas los pocos que clamen serán sacados de este lugar, porque el juicio del Señor es justo y el tiempo es ahora. La voz celestial resonaba con poder que atravesaba las murallas del temor. Poco a poco, un grupo de corazones temerosos de los sodomitas comenzó a darse cuenta de la gravedad de su condición. Algunos, tocados por el clamor y la fe de Lot, decidieron unirse a su clamor, buscando la redención. Las puertas del arrepentimiento se abrían, y la voluntad de Dios estaba a punto de ser revelada con toda su gloria. «Sal de la ciudad, porque el juicio ya se acerca». Los ángeles advirtieron con impetuosidad, pues el tiempo era escaso. Mientras la multitud de seguidores y antiguos partidarios de la maldad se agitaban entre sí, las dudas cambiaron a un clamor generalizado, mezclando desesperación y esperanza en una sola sinfonía de súplicas. «Cuerpo de Sodoma, ¿serás redimido o serás consumido como paja en el fuego?» Resonó la pregunta en las almas inquietas. Pero la advertencia del cielo había llegado al corazón de algunos. La esperanza entrelazada con la condenación vislumbraba un plan divino que aún no era aparente. La noche se tornó más oscura y el corazón de Lot latía con ansias. Si a aquellos que respondían se les daría un camino hacia la gracia. Es aquí donde la decisión se alza. ¿Quién permanecerá en pie y a quién le será dado el perdón? Recordaba Lot, depositando su fe y su fervor en el amor fiel de Jehová. Mientras miraba el brillo de las luces en la distancia, sabía que nuevas revelaciones estaban por venir. Un misterio profundizaba en el cielo. Quizás, al final, habría salvación de más de lo que su corazón había deseado. Las llamas de la justicia van a consumir lo malvado y la redención fluye donde hay fe. La promesa de Dios resplandecía ante ellos, y el destino de muchos, tanto justos como injustos, estaba tejido en un tapiz de decisiones eternas que aún no se habían resuelto. ¿Cuáles serían sus elecciones en la inminente Elctía? ¿Quiénes clamarían? La respuesta surgía entre un estremecimiento de fe y juicio divino, y el cielo aguardaba la revelación de su compasión en medio del fuego. A medida que la oscuridad se asentaba sobre Sodoma, el viento frío parecía llevar consigo los ecos de la duda y la transgresión. Lot, aún en pie, observaba a su alrededor mientras un sentido de urgencia lo impulsaba hacia adelante. Los ángeles del Señor, brillantes como el oro, permanecían a su lado, sus miradas llenas de compasión, pero también de una firmeza inquebrantable. «Levanta a tu familia, Lot», ordenó uno de los ángeles con voz resonante, «porque la ciudad debe ser purificada por el fuego. No hay más tiempo que perder». El corazón de Lot se estremeció ante el peso de la responsabilidad que recaía sobre él, no solo por su propia vida, sino por los que amaba. En su hogar, al menos su esposa y 2 hijas se encontraban, pero los corazones de quienes vivían en su casa eran víctimas de la incredulidad y el escepticismo. A medida que Lot ingresaba a su morada, su voz resonaba en los pasillos vacíos. «Salid de este lugar, el juicio del Señor viene y sus llamas devorarán todo lo que es malvado». Sus palabras, sin embargo, golpearon un muro de incredulidad. «¿Acaso crees que esto es verdad?» Su esposa, mirándole con desilusión, replicó: «Los cielos están en calma, Lot. ¿Por qué deberíamos temer? La vida sigue como siempre, sin cambios ni señales». Pero Lot no se dejó desanimar.
clamó con fervor. La fe ardía como fuego en su pecho, y evocando cada palabra del mensaje divino, suplicaba: «El Creador de los cielos ha hablado. Mañana a esta hora la ciudad no existirá. Apresuraos. El tiempo se agota, y nuestras almas están en juego». Mientras tanto, fuera de su casa, el caos comenzaba a desatarse. Muchos de aquellos que habían despreciado el mensaje del ángel ahora se agitaban con amargura y confusión, ya que el temor comenzaba a apoderarse de ellos. ¿Qué tipo de sufrimiento nos espera?, murmuraban los hombres, sintiendo que la condenación se acercaba, como una sombra ominosa que se expandía sobre la tierra. Mientras tanto, los ángeles observaban el tumulto con seriedad, listos para cumplir la orden del Altísimo. Lot, con la voz entrecortada por la angustia, reunió a sus hijas, ya que la hora del juicio se acercaba rápidamente. «Tomad lo que podáis y venid, pues debemos abandonar esta ciudad. Jehová ha preparado una vía de escape, y no debemos dejarla pasar». Las hijas, sintiendo la gravedad de las palabras de su padre, respondieron a su llamado. Las esperanzas y temores que emergían en sus corazones se mezclaban, y finalmente tomaron la decisión de seguir a Lot hacia la salvación. «¡Salgan rápido!», instaron los ángeles, mientras la luz celestial rodeaba a Lot y su familia. Cuanto más tardaban, más fuerte se sentía la presión de lo inminente. El juicio está aquí, y el tiempo es como un aliento fugaz. Finalmente ellos, Lot, su esposa y sus hijas, salieron corriendo bajo el cielo crepuscular. Lot miró atrás, y aunque la ciudad estaba envolviéndose en sombras, un ominoso silencio lo envolvió. El juicio de Dios estaba a punto de cumplirse. De repente hubo un relámpago y un trueno como nunca antes se había oído. El cielo se abrió y una voz resonó desde lo alto. «He aquí, he descendido a la tierra y veré si su maldad ha llegado a mi oído como ha gritado. El fuego se desatará sobre esta ciudad, y así será el destino de los que rechazan mi llamado». Lot sintió el escalofrío divino recorrer su ser. Supo que la salvación de aquellos que habían escuchado reverberaría a lo largo del tiempo. A través de la oscuridad, un murmullo de fe había comenzado a florecer en el corazón de algunos. Con la mirada fija en la ciudad que se volvía brumosa a lo lejos, Lot entendió que el fuego no solo era juicio, sino una purificación. La gran revelación del plan soberano de Dios estaba en marcha. No solo se trataba de destrucción, sino del comienzo de algo nuevo, un pacto que debía ser restaurado. Las llamas de la justicia subían iluminando el cielo nocturno, y mientras se alejaban, Lot se preguntaba: ¿quiénes más serán llamados a la salvación, y qué otros misterios estarán por revelarse tras este acto divino? El eco de esa pregunta quedó flotando en el aire, como un preludio a la esperanza que venía en medio de la ruina. Mientras Lot y su familia se apresuraban hacia las montañas, el estruendo del juicio divino resonaba tras ellos, un recordatorio del poder de Dios en toda su majestuosidad. Las llamas comenzaban a devorar Sodoma, y el humo se alzaba hacia el cielo como un sacrificio en el altar del juicio eterno. Cada paso que daban era una mezcla de angustia y anhelo, una lucha entre el deseo de salvar a otros y el instinto de proteger a su propia familia. «Mira adelante, no mires atrás», dijeron los ángeles, sus voces elevándose por encima del rugido del fuego y el clamor de la destrucción. La advertencia ardía en el aire, un eco del llamado divino que todos debían escuchar. La esposa de Lot, con el corazón dividido, sintió la fuerza de su amor por su ciudad natal, y un anhelo inexplicable le hizo girar la cabeza por un instante. «¿Por qué, Lot? ¿Por qué debemos dejar todo atrás? Todo lo que conocemos y amamos está allí». Su voz era un susurro perdido en el alboroto de la inminente catástrofe.
Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y el clamor de sus hijas resonaba con desesperación. «Padre, necesitamos escapar. No podemos permitir que la sombra de este juicio nos alcance». Las lágrimas empapaban sus mejillas, y el miedo se apoderaba de su corazón. Lot, fortalecido por la fe, sintió el llamado de Dios empujarle hacia adelante. «Jehová ha prometido nuestra salvación, y debemos confiar en su plan», exclamó, con la voz potente y firme. Un trueno tronó sobre ellos, y un destello de luz proveniente de la ciudad en llamas iluminó el rostro de Lot. El regreso de su esposa hacia la ciudad fue un acto de rebeldía contra lo que Dios había ordenado. En un instante trágico, mientras ella miraba hacia atrás, un destino trágico le sobrevino, y su forma se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio del peligro que conlleva la desobediencia. Las hijas de Lot se aferraron a su padre, y juntos continuaron su carrera por la montaña. El terror en sus corazones se mezclaba con un nuevo sentido de libertad. Habían sido salvados, pero la pérdida de su madre pesaba en sus espíritus. ¿Por qué, Dios, has permitido esto? La pregunta de Lot se convirtió en una súplica mientras el viento soplaba a su alrededor, hinchando sus ropas y llenando sus pulmones con el aire fresco de la vida que ahora era un regalo. Finalmente, llegaron al refugio que les había sido asignado, un pequeño lugar de seguridad en medio de la devastación. Lot se arrodilló, su corazón desgarrado, y clamó a Jehová: «Por favor, oh Señor, no me dejes caer en la desesperación. Has traído sobre nosotros esta salvación y reconozco tu poder, pero ¿por qué la tormenta se desató en medio de nuestras vidas?» La respuesta llegó en un susurro a su alma, como una suave brisa que acaricia la piel. Porque a través del juicio, el corazón del hombre puede ser purificado. A través del despojo, el nuevo pacto puede ser establecido. Las palabras del Altísimo retumbaron en su mente, como un eco de esperanza que empezaba a florecer. La revelación del propósito de la destrucción se convertía en un faro de luz, trayendo un nuevo significado a su sufrimiento. La esencia del juicio se alineaba con el amor de Dios por su pueblo. En su corazón, Lot comenzó a comprender que esta purificación era solo el principio. Un nuevo destino les aguardaba, un nuevo camino hacia la redención. Habría más que seguiría tras esta devastación. Entonces, mientras la luz del nuevo día comenzaba a colarse a través de las nubes recubiertas de ceniza, una pregunta surgió con potencia en su ser. ¿Cuál es el propósito que Dios ha colocado en nosotros? ¿Y qué otros misterios serán revelados en medio de nuestra prueba? Con esta incertidumbre, la historia de Lot se disponía a esbozar no solo su dolor, sino también la esperanza que brotaba después de la destrucción, un recordatorio de que aún en la calamidad, la soberanía de Dios opera para la salvación de su pueblo. Sobre las colinas, donde el aire fresco chocaba con el velo de la ceniza que aún gritaba la ira divina, Lot miraba desolado la dirección de donde habían huido. Las llamas se habían convertido en ecos lejanos de lo que alguna vez fue un hogar. Con sus hijas a su lado, él se sintió como un náufrago en un océano de desesperanza. «Padre», dijo su hija mayor, su voz temblando, «¿por qué hemos sido salvados solo para enfrentar la soledad? ¿Qué será de nosotros ahora?» La pregunta, cargada de dolor y miedo, tropezó en el corazón de Lot como un golpe de tambor en la penumbra. «El Señor proveerá a mis hijas», respondió, aunque él mismo dudaba en su interior. «Hoy hemos visto el poder de Jehová, y aún en medio de esta pérdida, Él tiene un propósito para nosotros». Con el sol alzado como testigo, comenzaron a establecer un hogar en la pequeña montaña que les había sido designada. La tierra era austera, y el cielo aún parecía pesar sobre sus almas con la tristeza del juicio. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente,
Iluminando los rostros cansados de la familia, Lot se aventuró a salir de su refugio. Allí, contemplando el vasto desierto, recordó las enseñanzas de su abuelo, que solía decir que en las tribulaciones el hombre se encuentra con el rostro de Dios. Si no logramos entender el porqué de nuestras pruebas, pensó, ¿cómo podremos caminar hacia adelante con fe? En ese momento de meditación, unas nubes comenzaron a despejarse y una estrella fugaz surcó el cielo como un mensaje de esperanza. «Oh Jehová», clamó Lot en voz alta, «te alabo por tu misericordia y confío en que mostrarás el camino a seguir. Revela tu plan en medio de este desierto». A la mañana siguiente Lot despertó con una visión extraña. Una luz brillante llenaba su corazón y su mente, trayendo un mensaje de parte de Dios. «He aquí, Lot, he escuchado tus lamentos. El camino que has tomado no será fácil, pero de ti y de tus hijas surgirán nuevas generaciones. A través de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así como tú fuiste preservado, asimismo se preservará una descendencia». Sus hijas se unieron a su lado, sintiendo una extraña energía en el aire, mientras Lot transmitía la revelación del Altísimo. «Nosotros somos parte de un plan mayor», les dijo, reforzando su propia resolución. La devastación de Sodoma no fue el final, sino el comienzo de algo nuevo. Entonces debemos ser diligentes y buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. A medida que pasaban los días, Lot y sus hijas comenzaron a cultivar la nueva tierra, aprendiendo a vivir de nuevo en la realidad de su salvación. Sin embargo, en su corazón persiste la preocupación. ¿Serían ellos efectivamente el principio de la redención prometida? ¿Cómo cumpliría Jehová su promesa de bendecir a las naciones a través de su linaje? Así, la fe de Lot se convirtió en un faro para esas noches oscuras, mientras cada momento traía nuevos desafíos. Sin embargo, la esperanza se cernía sobre ellos como un manto, y en cada dificultad se preguntaban, ¿qué más nos revelará el Señor de su eterno designio? ¿Qué cambios y desafíos nos esperan en el horizonte? El sol se ponía una vez más, y con cada atardecer, las preguntas en el corazón de Lot se hacían más profundas, resonando con un eco feroz en su espíritu. ¿Cuál será el destino de nuestras vidas, oh Dios? ¿Y qué otras maravillas y juicios se manifestarán en los tiempos por venir? Ante esta incertidumbre, un nuevo capítulo se acercaba, llevando consigo la promesa de redención y revelación divina, un misterio que aún estaba por desvelar. La vida en la montaña se tornó cotidianidad para Lot y sus hijas, pero el eco del juicio aún resonaba en sus corazones. Un día, mientras recolectaban frutos silvestres y miraban hacia el horizonte, la inquietud de un nuevo destino se instaló en ellos. La incertidumbre llenaba el aire como un galopar de tormenta en la lejanía. «¿Qué hacemos ahora, padre?», preguntó su hija menor, con la voz temblorosa quebrando el silencio abrumador. Lot, consciente de la carga que su familia había llevado, sintió que el peso del liderazgo se hacía cada vez más pesado. Había soñado con un futuro lleno de promesas cuando aún vivía en Sodoma, pero ahora la realidad de la pérdida lo mantenía en un constante estado de reflexión. «Debemos ser jóvenes de fe», respondió Lot, inspirado por el recuerdo de las promesas del Altísimo. «Aunque nuestras tierras han sido desgarradas, el verdadero tesoro está en nuestras vidas. Jehová siempre abre una puerta donde hay un corazón dispuesto a creer». Con sus palabras colisionando con la neblina de lo desconocido, una chispa de esperanza comenzó a germinar en el corazón de sus hijas. Mientras caminaban hacia un pequeño arroyo cercano, comenzaron a hablar de los sueños que aún albergaban, anhelando volver a encontrar un propósito que los condujera hacia adelante. La tarde avanzó, y mientras las sombras se alargaban, Lot sintió que estaba siendo guiado hacia un tiempo de renovación.
Una visión comenzó a formarse en su mente. Tenía que construir un nuevo hogar, no solo para protegerse, sino como un testimonio de la fe que había sobrevivido al juicio. Debemos encontrar un lugar donde adorar a Jehová y ser un faro para nuestros hermanos, exclamó. Al caer la noche, Lot se dispuso a buscar un espacio donde levantar un altar. En medio de la oscuridad, mientras soñaba con un nuevo comienzo, recordó la profunda intercesión de su tío Abraham, quien había mantenido su fe a pesar de las circunstancias. A medida que abría su corazón hacia Dios, recibió una revelación que lo hizo temblar. «Eres llamado a ser un padre para una nueva nación, Lot». Resonó en su interior la voz del Altísimo. «No temas, pues de ti surgirá un linaje que glorificará mi nombre, y será luz en medio de las naciones». Deseoso de cumplir con este nuevo llamado, Lot regresó a sus hijas, ansioso por compartirlo. «El Señor me ha hablado», dijo, sus ojos brillando con fervor. «Recibiremos nuevas promesas y seremos la herencia de un maravilloso futuro. Él nos necesita para ser un pueblo que le honre y busque su gloria». Sus hijas, al escuchar la pasión renovadora de su padre, empezaron a sentir el fuego de la esperanza arder en sus corazones. «Levantaré un altar», exclamó la mayor. Y así juntos comenzaron la construcción de un lugar de oración, como un símbolo de su renacimiento espiritual. Los días pasaron, y mientras labraban la tierra, cada día escuchaban del eco de la fe. Se dedicaron a orar por los redimidos y los octogenarios de Sodoma que aún estaban perdidos, pidiendo al Dios de la misericordia que tuviera compasión incluso por los que habían rechazado la verdad. La luz de su fe comenzó a atraer a otros, y con cada pasaje de tiempo, el pequeño grupo de aquellos que estaban en busca de redención se iban acumulando a su alrededor. Sin embargo, la sombra de Sodoma aún permanecía, y mientras la fe y la esperanza florecían, Lot sentía que en el fondo de su ser había un nuevo juicio que venía. Las visiones del cielo comenzaban a llegar a su mente, revelando el futuro catastrófico de que más juicios se avecinaban sobre la humanidad. Un día, mientras oraban al atardecer, la percepción de Lot se agudizó. El Dios de la justicia está a punto de demostrar su grandeza y gloria, susurró mientras miraba el cielo teñido por la luz de la noche. Su paciencia es larga, pero su juicio es seguro. Sintiendo el peso del mensaje en su alma, Lot les advirtió a los que se habían unido a su grupo. Justo como el fuego consumió a Sodoma, habrá otra prueba de fuego, y el corazón del hombre debe estar listo para lo que viene. Jehová está en la preparación de un nuevo pacto, donde todos los que le busquen con sinceridad encontrarán refugio. El clamor de la incertidumbre se centró en el aire, mientras los oyentes comenzaron a entender la gravedad de la advertencia. Se sentían al borde de un nuevo despertar. ¿Cómo podemos estar listos si el juicio aún viene hacia nosotros?, preguntaron, inquietos. Lot, con la voz ardiente por el fervor divino, resplandecía en su convicción. La preparación comienza ahora. Necesitamos un corazón alineado con la voluntad de Dios, no solo un refugio físico. Oren, arrepentidos, busquen su presencia, y Él los fortalecerá. Mientras el viento soplaba a través de la asamblea, los corazones comenzaron a ser transformados por la verdad liberadora. El amanecer llegó, y sobre las montañas, Lot vio las primeras luces de un nuevo día. La salvación está cerca, y el tiempo de la redención se acerca, así como el juicio de lo que se enciende ante una llama, dijo alzando la vista al cielo. Y en ese momento, la voz boquiabierta del pueblo resonó: ¿qué más revelará Jehová en el tiempo que viene? Con cada paso hacia adelante, sentimos que la historia de nuestra vida ya no es un camino de dolor, sino otra historia en la que Dios se glorificará. Con la promesa de nueva vida y la sombra del juicio aún velada en el horizonte, la historia de Lot
y su familia continuaba tejiéndose en el gran tapiz de salvación providencial. Un nuevo capítulo aguardaba descubrir por completo la grandeza del propósito soberano de Dios, mientras la fe de algunos ungía el camino hacia el futuro. ¿Qué misterios aún esperan a ser revelados? ¿Y cómo se ve en el telón del tiempo ante la omnipotente justicia de Jehová? Un sonido profundo del cielo seguía resonando. Prepárense, porque la noche es oscura y la luz brillará.